La economista Laura Raffo oficializó ayer su incorporación al sector Alianza País del Partido Nacional, después de varios días de polémica e incertidumbre respecto a su futuro político. La ex precandidata del espacio Sumar fue noticia hace 2 semanas cuando informó que se alejaba del herrerismo por diferencias en el armado de la lista al Senado. Raffo aspiraba a que se le ubicara como primer suplente de Luis Lacalle Pou, que encabezará todas las planchas del Partido Nacional, pero no asumirá su banca. Sin embargo, el herrerismo resolvió que ese lugar correspondería al senador Luis Alberto Heber. Raffo entendió que de esta manera se incumplía un acuerdo que, según alega, estaba cerrado desde el día en que presentó su precandidatura a la presidencia. En consecuencia, pidió a la agrupación que ya no considerara su nombre para ninguna lista y lo hizo en términos severos, ya que en una carta pública afirmó que el valor de la palabra empeñada y el compromiso con la gente son la esencia de la política. Ahora, Laura Raffo integrará la lista de Alianza País. Irá como segunda suplente detrás del presidente Lacalle Pou y del senador Javier García. Junto con ella se incorporan a Alianza País varios técnicos que trabajaron en las propuestas programáticas de Sumar durante su campaña para las elecciones internas. Vamos a conversar con ella en los próximos minutos a propósito de este paso, a propósito de su peripecia política hasta este momento y sobre el rol que jugará en la campaña de ahora en adelante. Laura, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Emiliano, un placer acompañarlos una vez más. Hasta fines de 2019 usted estaba concentrada en la actividad privada, ¿no? Como economista, como periodista de temas económicos. Durante más de 25 años. Saltó la barrera e ingresó a la política para ser en 2020 la candidata única a la Intendencia de Montevideo de toda la coalición multicolor. Fueron 4 años movidos, con varios tragos amargos también. Una pregunta breve para empezar. ¿Está decidida, de todos modos, a dedicarse de ahora en adelante a la política? Creo que está muy claro, por supuesto que sí. Capaz que este era un paso intermedio y usted después veía. Por supuesto que sí, Emiliano. La verdad que yo di un salto muy grande en el 2020, como tú bien dijiste. Me dediqué 25 años a la actividad privada, la disfruté muchísimo, guardo experiencias increíbles, guardo compañeros de trabajo, experiencias en distintas industrias, en distintos sectores. Y a mí la política me apasiona porque tiene que ver con ayudar a tus propios compatriotas y a los uruguayos a que tengamos un país que dé más oportunidades. Y acá me tienen trabajando mucho en un camino que siempre es un camino difícil, el camino político. Y que, sin embargo, creo que la resiliencia tiene que ser la palabra que te lleve adelante, porque acá estamos hablando de algo muy importante que cualquiera de nosotros, mucho más importante que cualquiera de nosotros, más importante que cualquier dirigente político, más importante que cualquier cargo que puedas ocupar, y tiene que ver con el futuro del Uruguay. Y por eso tenemos que tener una gran responsabilidad y un gran compromiso con los uruguayos. ¿Usted se va a dedicar 100% a la política? Es a lo que estoy dedicada, claro. Claro que sí. Cambió en su vida. Y bueno, la cambié hace ya más de 4 años, Emiliano. Sí, pero podía estar probando. Decisión. La otra posibilidad era que usted estuviera probando y según cómo le fuera, según lo que se encontrara, bueno, resolviera si seguía o no seguía. Ha ocurrido con otras figuras que han venido de afuera de la política. Claro, bueno, ¿no? Creo que yo he dado muestras de compromiso y de responsabilidad en estos últimos tiempos. Bien. Y de que no dependen de los resultados electorales y de los acuerdos mi compromiso con el Uruguay, sino que depende de una real vocación de servicio con mi país. Vamos a ir viendo paso a paso cómo fue esta historia. En las elecciones departamentales de septiembre de 2020, usted no ganó. Tuvo el 39% de los votos. No ganó, pero hizo una campaña interesante. Después, en diciembre de ese año, la nombraron presidenta de la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional. Y en junio de 2021 pasó a encabezar el Centro de Estudios Metropolitano, Cierto, dedicado a estudiar los asuntos de la capital y diseñar un proyecto justamente para Montevideo. De esa manera usted empezaba a cubrir un viejo déficit de los blancos, ¿no? Preparar con tiempo un candidato y una propuesta para la Intendencia de Montevideo. Pero a fines de 2022 apareció otra posibilidad.
usted empezó a construir, liderar un espacio nuevo que se creaba en el Partido Nacional a nivel nacional, con el herrerismo como columna vertebral y con la intención clara de competir por la candidatura a la presidencia. Mi pregunta es, esto es como en aquellos programas. ¿no? Después de una larga introducción, la pregunta es, ¿hizo bien al saltar tan rápido de la política departamental a la política nacional? Mira, Emiliano, a mí me pasa mucho que me digan, ay, che, ¿no habrás saltado muchos escalones rápido? Bueno, esa es la pregunta. Y vos sabés que yo soy una mujer que me considero empoderada, porque me criaron de esa manera. Me criaron de esa manera y a lo largo de mi trayectoria profesional siempre me planteé que hay que ir por objetivos grandes, ambiciosos, si una está convencida. Y a veces es como un poco antiguo eso de pensar que bueno, hay una única receta, un único librito, una única manera de hacer las cosas, un montón de pasos a hacer antes de dedicarte a A, a B o a C. Yo creo que uno tiene que, en el momento en que se encuentra, ir tomando decisiones. En el 2020 fue una decisión que dio un vuelco muy drástico en mi vida, porque yo estaba dedicada totalmente a la actividad privada, como tú dices. Era directora de un banco, tenía un emprendimiento que nos iba muy bien, daba charlas de economía para muchas empresas, tenía la vida muy resuelta. Y mi vida dio un vuelco cuando el presidente Luis Lacalle Pou me invita a ser la candidata única de toda la coalición por la Intendencia de Montevideo. Digo que sí, me zambullo, largo toda mi actividad privada y descubro que la política me apasiona, que eso que venía creciendo dentro mío era real, y obtenemos un resultado espectacular, porque como tú decías, prácticamente un 40% de los montevideanos nos acompañó, y eso nos consolidó con una bancada de ediles muy grande y con 3 municipios en Montevideo, por primera vez en la historia. Pero eso apunta a la pregunta también. A la luz de lo que pasó después, ¿no debió haber seguido construyendo esa alternativa del Partido Nacional para la Intendencia de Montevideo? Yo creo que no son... se había puesto una base, no se son había alternativas, no son válido, alternativas disjuntas. ¿Por qué? Porque el trabajo en la zona metropolitana es clave para el trabajo nacional. Y por lo tanto no es lo uno o lo otro. No, pero yo me son refiero bases... al desafío que tiene la oposición departamental de ganarle alguna vez al Frente Amplio. Y seguimos trabajando en eso. Sí, pero siempre, y lo dicen dirigentes, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, nos pegamos siempre contra la misma roca, no nos preparamos a tiempo, improvisamos, buscamos un candidato a último momento. Y bueno, precisamente, gracias al trabajo que hicimos, no solamente durante todo el 2020, 2021, 2022, sino con el trabajo que continúa haciendo el Centro de Estudios Metropolitano, que cualquiera puede mirar sus redes y ver cómo seguimos publicando datos, cómo sigue trabajando un equipo que está liderado por la arquitecta urbanista Muma Sebasti, por el contador Martín Ambrosi, y que sigue funcionando el Centro de Estudios Metropolitano. Eso le da continuidad. Y en cuanto al trabajo político, la verdad que es muy importante responder lo que la gente te pide. Cuando yo recorría toda la zona metropolitana, estamos hablando de San José, Montevideo y Canelones, no solo Montevideo, la gente me hablaba no solamente de temas vinculados a las intendencias, a temas departamentales, sino también temas que tienen que ver con la política nacional. Cómo resolver temas de salud, cómo hacer para que los chiquilines terminen el liceo, cómo hacer para conseguir un mejor empleo, cómo hacer para que la plata rinda más. Y eso es política nacional, y sentí una vocación nacional. Y una persona muy importante dentro de nuestro partido un día me dijo, Laura, hay que dejar un bien menor por un bien mayor, te necesitamos compitiendo en la interna del Partido Nacional
para que haya una interna muy competitiva, muy importante, para que más personas se vuelquen a la interna y para que volvamos a ganar el gobierno nacional. Y esa es una gran responsabilidad. Intuyo que ese fue el presidente de la República. Porque usted tuvo conversaciones con el presidente por aquellos meses, por aquellas épocas, ¿no? Cualquier conversación que tenga yo con el presidente de la República, por supuesto que es absolutamente privada. Le guardo un enorme respeto como persona y como político. No, está bien, pero me llama la atención eso, que un nombre que se estaba construyendo como posible relevo para la Intendencia de Montevideo, pega un giro. Y la política es muy dinámica, Emiliano, ¿no? Y yo soy una mujer moderna, dinámica, que me adapto a lo que mi país necesita y que siempre me van a tener trabajando en la trinchera donde yo sea más útil. Y en este momento, cuando en el 2023 se inició la carrera para ir definiendo los precandidatos, la trinchera donde yo era más útil era como precandidata a la presidencia. Y estoy muy orgullosa de eso, porque la verdad fui por primera vez una mujer precandidata a nuestro partido, que llegó hasta el día de las internas y que tuvimos una votación, nos acompañó prácticamente el 20%. Así que es una linda experiencia que la valoro muchísimo y que me dejó enormes aprendizajes. ¿El ofrecimiento para que fuera la precandidata a la presidencia del herrerismo se lo hizo ese sector político? Sí, yo inicié en mis charlas con el herrerismo. Yo ya había empezado a construir con un pequeño grupo con el que yo trabajaba, que era un grupo que no tenía filiación política, que es un grupo y un equipo técnico que me acompaña hasta el día de hoy. No tenía, filiación política sí, era del Partido Nacional, pero no tenía asociación con ningún sector en particular, sino que me estaban acompañando a mí en el trabajo político desde el 2020. Con ese pequeño grupo era que nosotros recorríamos Montevideo, toda la zona metropolitana, y empezamos a fortalecer el trabajo político. Con ese pequeño grupo fue que empezamos a soñar con cómo seguir transformando nuestro país, continuar el rumbo que inició Luis Lacalle Pou y cómo fortalecer esas transformaciones. Y cuando estábamos cuestionándonos eso, comenzaron las charlas junto al herrerismo, que con mucha generosidad me dijeron: mira, Laura, si tú querés postularte como precandidata en nuestro sector, va a ser una columna que te apoye y vamos a estar junto a ti, y por eso empezamos a trabajar juntos. Luego yo continué las charlas y amplié el sector. Empecé a hablar con Alianza Nacional, el sector de Guapo Larrañaga, empecé a hablar con el Cabeza Camí, con Guillermo Besosi. Teníamos muchos puntos de vista en común. Empezaron a acompañarme también. Luego inicié yo también las conversaciones con el Movimiento Nacional de Rocha, con todo el legado de Carlos Julio, y ahí fue que en julio del 2023 presentamos públicamente un gran paraguas electoral que es Sumar, que es una agrupación política que hasta el día de hoy existe, y donde se sumaba la columna del herrerismo, que fue la primera, y estas otras dos columnas con las cuales yo conversé para que se unieran a este proyecto. Por ahí retomamos enseguida. Vayamos entonces al resultado de las elecciones internas. 30 de junio. Su precandidatura obtiene 19% de los votos del Partido Nacional frente a 74% de Álvaro Delgado. ¿Qué evaluación hace usted de esa votación? Porque dentro del herrerismo hay varios dirigentes que dicen: Laura Rafú votó mal. ¿Usted qué conclusiones saca? Es notorio que Álvaro nos sacó una gran diferencia. Eso es algo notorio, que lo hablamos mucho con él, y que el Partido Nacional tuvo una competencia en la cual, además de Jorge Gandini, nuestro compañero que sacó alrededor del 4% de los votos, fuimos la única otra columna que generó que existiera una competencia en la interna. Creo que eso es muy positivo en primer lugar, porque como todos saben, el Partido Nacional tuvo un menor nivel de votación que en internas anteriores, y por lo tanto era muy importante movilizar a la militancia y a las estructuras, y por lo tanto creo que cumplimos un rol muy importante con esa votación que se acercó al 20%. Por supuesto, la diferencia con Álvaro fue muy grande, y por eso en términos comparativos se dice, bueno, la votación que obtuvimos con Sumar no fue tan buena. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué está detrás de ese resultado? Una, usted no funcionó como precandidata.
2. La importancia del caso de Gustavo Penades, figura importante del herrerismo, imputado por varios delitos de abuso sexual de menores y explotación sexual de menores. 3. El desgaste de Luis Alberto Heber como ministro del Interior. 4. La maquinaria que montó Álvaro Delgado, demasiado poderosa. Las cosas no tienen una única explicación. Yo creo que es un tema multifactorial, Emiliano, donde todos los factores que acabas de mencionar pueden haber jugado. Y donde obviamente hay que hacer los análisis, y ya los hicimos, análisis territoriales, de estructura, de estrategia política, de comunicación. Extrajimos nuestras conclusiones y nos quedamos con los aspectos que se pueden hacer mejor y nos quedamos también con los logros. Una votación en la cual logramos ser la cuarta candidatura más votada en el total del sistema. Allí mira los números absolutos. ¿Cuántos votantes tuvo su precandidatura? Claro, porque es 64.000, del orden de 64.000, ¿no? Exactamente. Entonces, uno mira el total del sistema, tú tenés Yamandu Orsi con la mayor votación, luego Álvaro Delgado, luego Carolina Cose, luego vengo yo, luego Ojeda, luego ahí entre Robert Silva y Gandini, y así sucesivamente. Es decir, son resultados que, a la luz de lo que fue una votación más baja del Partido Nacional, son resultados que le dan un respaldo a nuestro proyecto y nuestra propuesta y que, por supuesto, guardaron una gran diferencia con los de Álvaro. Pero que creo que hay que mirarlos con ese detenimiento, de decir, se logró prácticamente que un 5% de los blancos apoyaran nuestra propuesta, apoyaran esa campaña que hicimos recorriendo todo el país, poniéndonos muy cerca de la gente y sobre todo tomando nota de cuáles eran las necesidades y poniendo arriba de la mesa propuestas serias, realizables, que al día de hoy ya han sido incorporadas en el programa único del Partido Nacional. Y en eso destaco mucho a este equipo técnico que tanto trabajó y que gran parte de él me viene acompañando desde el 2020 y me acompaña hasta el día de hoy. Cuando usted mira la votación que tuvo en comparación con otras precandidaturas, incluso de otros partidos, que está comparando, por ejemplo, con la votación que tuvo Andrés Ojeda, con la votación que tuvo el Partido Colorado, ¿es en ese sentido que usted dice tan mal no estuvo? Bueno, algunos hacen ese análisis. Andrés Ojeda es todo un personaje de la política hoy, es toda una personalidad, es todo un actor de la campaña electoral, ¿no? Sí, nosotros votamos 50% más que él, pero digo, eso sin desmerecer a Andrés, que le está yendo muy bien y que me alegra muchísimo su candidatura. Nos conocemos desde el 2020. Simplemente hay que poner en términos comparativos todo, porque también es relevante a la hora de hacer los análisis, ¿no es cierto? Bien. Ahora vendremos a la cuestión de la lista del herrerismo del Senado, pero antes, sigamos en el 30 de junio. Pese a aquella votación que usted tuvo, 19% del partido, 74% Álvaro Delgado, esa noche usted entendía que debía ser la candidata del Partido Nacional a vicepresidenta de la República. Mira, yo creo que Álvaro, con la votación de más de 70%, tenía el derecho a elegir a su compañera de fórmula y la persona que le pareciera que mejor lo podía acompañar a llegar a la presidencia de la República. Eso es una realidad. Es una mujer de números, nosotros obtuvimos el 20% de la votación, él obtuvo más del 70%. Esa diferencia le permitía hacer esa elección. Recordemos en las elecciones pasadas, donde Lacalle Pou tuvo más del 50%, Larrañaga tuvo 17%, Sartori tuvo 21%, y Luis Lacalle Pou eligió su compañera de fórmula no desde el sector de Sartori, que tuvo 21%, no desde el sector de Larrañaga, que tuvo 17%, sino que eligió una persona que representaba a todo el partido. Acá nosotros obtuvimos prácticamente el 20%, Álvaro tuvo más del 70% y eligió su compañera de fórmula. Yo lo hablé mucho con él. Pero usted estaba dolida el domingo y los días siguientes se la notaba golpeada. Bueno, nuestro sector, en primer lugar, por supuesto, Emiliano, que aspirábamos primero a ganar la interna, como cualquier sector que se postula. Y si no ganas la interna, aspirás a integrar la fórmula. Pero creo que fue una decisión totalmente válida de Álvaro. ¿Y cómo le cayó la decisión de elegir a Valeria Ripoll concretamente para ese cargo? Creo que hay una explicación
que es la que Álvaro ha dado y creo que es la que se está mostrando con el trabajo que está haciendo la fórmula. ¿En su libreto figuraba aquel día, el domingo 30? ¿Usted tenía alguna posibilidad? ¿Pensaba en esa alternativa? Nosotros nos enteramos esa noche. Álvaro me llamó por teléfono, lo charlamos y ahí fue que la decisión se tomó y se fue comunicando. Yo creo que con el correr, ya pasaron más de 2 meses, creo que Valeria está cumpliendo un rol importante de visitar Montevideo, de conversar con la gente y de buscar el contacto con un votante menos tradicional del Partido Nacional y de ampliar al partido, que es el objetivo que planteó nuestro candidato, de que el Partido Nacional pueda capturar votantes que quizás antes no votaban a nuestro partido. ¿Usted la asumió? ¿Está convencida de que es una buena opción? ¿Es una buena candidata a vicepresidenta? Yo creo que sí, que tenemos que avanzar en que en tiene esta un perfil fórmula completamente diferente al suyo. Sí, es otro, bueno, pero otro tipo de candidatura, ¿no? Cada persona dentro del partido cumple un rol diferente. Nosotros estamos cumpliendo un rol junto a nuestro equipo, ayer integrándonos a Alianza País, con todo el equipo técnico y con el Movimiento Nacional de Rocha, estamos cumpliendo un rol de modernidad, de renovación, de propuesta técnica, de acompañar un sector que se muestra como un sector muy plural dentro del partido, donde nos sumamos mujeres, jóvenes, personas con más trayectoria, personas de todo el país, y donde estamos planteando ser una columna que garantice la mayoría parlamentaria y que garantice un segundo gobierno de coalición. Entonces, cada uno en el partido cumple su rol. Esto es un equipo y como en todos los equipos, cada uno tiene que cumplir un rol que es muy importante y que siempre está para sumar. Pero la pregunta era a propósito de Valeria Ripoll como candidata. Todos sumamos, claro que sí, todos sumamos. Acá en el partido todos cumplimos un rol y tenemos que sumar para garantizar la mayoría parlamentaria en octubre, para ganar el balotaje en noviembre y para ganar la mayor parte de las intendencias en mayo también. ¿Qué diálogo ha tenido con Valeria Ripoll? Nos hemos visto un montón de veces. Acordate, Emiliano, que cuando yo era candidata a la intendencia ya nos conocíamos por ADEOM. De acuerdo. Me pregunto, y yo estuve acompañando. Por lo que ha venido después del 30 de junio. Bueno, yo estuve acompañando toda la gira de Álvaro y Valeria por el interior, así que nos vimos ya en innumerables oportunidades. Tenemos un diálogo muy fluido y tiene que ser así. Todo el Partido Nacional tiene que estar encolumnado para que esta elección sea una elección con mayoría parlamentaria en octubre, ganemos el balotaje en noviembre y le garanticemos a todos los uruguayos ese segundo piso de transformaciones por el cual estamos peleando, porque acá lo importante no es el lugar o el sillón de cada uno, lo importante es que garanticemos ese segundo piso de transformaciones para que cada uruguayo tenga más oportunidades. Sí, pero en esta época, en este momento de la campaña, el armado de las listas ocupa un lugar preponderante. Arde, por supuesto. Y pasa de todo ahí, ¿no? Pasa muchas cosas. Hay fórmulas que salen bien, hay enfrentamientos, hay dolores, hay crispaciones, hay movidas. Bueno, vamos a volver enseguida, en la segunda parte de la entrevista, a lo que pasó justamente con su candidatura al Senado y sobre todo a esta decisión, la de incorporarse a Alianza País. Dale. La economista Laura Raffo oficializó ayer su incorporación al sector Alianza País del Partido Nacional, luego de su alejamiento del herrerismo por diferencias con el armado de la lista al Senado. ¿Cómo es esta historia que hay detrás de este paso que viene ahora? Estamos entrevistándola esta mañana en Perspectiva. Estamos haciendo toda la recorrida, Laura. Entonces, vamos de nuevo por partes. Después de aquel domingo de las elecciones internas, 30 de junio, había quedado abierta la gran pregunta. ¿Cuál sería su futuro en la política? O eventualmente, si se retiraría de la política. Ay, pero ¿quién tenía esa duda? Y bueno, gente que no me conoce. Es otra posibilidad. Gente que no me conoce. Ahora, entonces, mi pregunta es, bien, no era la candidata a vicepresidente del partido. ¿Usted estaba convencida que iría sí o sí como primera candidata del herrerismo al Senado? Mira, voy un paso antes que eso, Emiliano. Hice campaña durante 2 años hablándole a los uruguayos, mostrando el compromiso de todo el equipo con nuestro país y no estaría siendo fiel a mí misma si por un resultado electoral
yo le diera la espalda a todos esos uruguayos con los que charlé y con los que me dejaron entrar a su casa, los que me dijeron sus necesidades, sus anhelos, sus sueños, y con los que me comprometí armando un montón de propuestas junto con nuestro equipo. Nos comprometimos a lograr que haya un mejor futuro todavía después de estas grandes transformaciones que hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou. Así que eso en primer lugar. Está bien, pero se lo tenía que preguntar porque me ha habido parece muy experiencias. bien. Hemos tenido ejemplos Bueno, recientes en la política pero uruguaya no es de mi dirigentes caso. que dan un paso al costado y se van. Creo ¿no? que no es mi caso. Bien. Y que ha quedado claro. Entonces, en segundo lugar, dentro de Sumar, siempre habíamos dicho que era muy importante mantenernos unidos, sea cual fuera el resultado electoral. Y como tú lo expresaste antes de ir a la tanda, cuando comienza la etapa del armado de listas, empiezan a surgir un montón de, digamos, de debates y de preguntas. Nosotros, el herrerismo, desde el comienzo, cuando contábamos al principio de la entrevista, que fue el primer sector del Partido Nacional en decidir acompañarme en lo que era la precandidatura, siempre habíamos hablado y había una palabra muy clara de Laura, nosotros queremos que tú encabeces nuestras listas porque vemos en ti una modernización, una renovación del sector, y una palabra absolutamente empeñada, clarísima, que la conocía todo el mundo. Con Alianza Nacional... esa palabra es a la que usted se ha remitido en estas discusiones de las últimas semanas. Ahora, ¿aquel compromiso iba a valer cualesquiera fueran las condiciones? Por supuesto que sí. ¿Las circunstancias que se dieran? Por supuesto que sí. Ajá. Siempre quisimos mantenernos unidos como grupo, no se pudo, fue muy doloroso para Alianza, para Seba, que se fue después, y para mí empezarnos a separar como grupo político y como proyecto. Cuando digo Seba, es Sebastián Andújar de Canelones, del herrerismo. Y por lo tanto en ese proceso había siempre esa sensación de, che, ¿cómo hacemos para reencontrarnos? Bueno, y finalmente se dio lo que se dio. Un incumplimiento de palabra, del cual yo no quiero profundizar mucho más, Emiliano, porque creo que la carta que publiqué es una carta que dice lo que tiene que decir, de que el valor de la palabra y el compromiso es algo fundamental en política y que por tanto para mí es un tema de valores. A ver, dos palabras sobre eso, dos anotaciones. Hablando con La Diaria hace un par de semanas, el expresidente Luis Lacalle Herrera explicó esa decisión, la de colocar a Luis Alberto Heber como primer suplente de Lacalle Pou, basándose en la baja votación que usted obtuvo en las internas y además la salida de varios dirigentes del herrerismo hacia otros grupos. Los cálculos que hacen en el herrerismo a partir del resultado de las internas y de esos alejamientos es que el sector podría conseguir solo una banca de senador en octubre, y por eso los dirigentes, sobre todo los intermedios, demandaban que en ese escaño hubiera un referente nítidamente identificado con la agrupación de toda la vida, etc. Y bueno, yo razono un poco distinto en política. Yo no razono por cargos, por cuántos sillones hay a ocupar o por cuántos deja de haber. Yo razono en términos de dónde los equipos pueden dar todo su potencial y dónde pueden integrarse a movimientos modernos, que van para adelante, que garantizan transformaciones. Por eso yo estoy muy contenta. Tengo muchos amigos en el herrerismo, a los que aprecio mucho, y a mí no me van a encontrar hablando mal del herrerismo nunca. Ahora, donde me van a encontrar es en Alianza País. Alianza País es un sector... Para terminar, para cerrar ese episodio, usted escuchó esos argumentos en esas discusiones. Usted estuvo en esas discusiones, yo no. Yo tengo versiones a propósito de cómo se dieron esos contactos. ¿Un comentario suyo sobre esas razones? Mi comentario es que no nos van a dividir los sectores en el Partido Nacional, sino que nos va a unir nuestro partido y nuestras ganas de seguir transformando el país. Por lo tanto, ahora voy a hablar del sector al que con mi equipo pertenecemos, que es Alianza País. Y me encantaría contarle a las personas que nos están escuchando por qué Alianza País. Sí, pero antes de eso, a ver, en el acuerdo que se comunicó en el día de ayer, usted va como segunda suplente al Senado, detrás de Lacalle Pou y el senador Javier García. O sea,
el mismo lugar en la lista que le estaban ofreciendo en el herrerismo, ¿no? Detrás del senador Luis Alberto Heber, y que usted al final rechazó. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente, Emiliano, creo que eso demuestra que algo que dije durante toda mi campaña, que es que no me mueven los sillones a ocupar, acaba de comprobarse. ¿Puede explicarlo mejor? A ver. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Tiene que ver con por qué me integro junto con todo el equipo técnico y junto con el Movimiento Nacional de Rocha a Alianza País. Alianza País es un sector donde, en primer lugar, los dirigentes de Alianza País han mostrado y han tenido gestos de gran generosidad conmigo, empezando por el negro da Silva, Sebastián da Silva, senador del campo, ese que de frase cabecera, siempre en el camino, nunca en la posada. Coqui Antía, el intendente de Maldonado, Javier García, el líder del sector. Enormes gestos de generosidad. Además de eso, es un sector moderno, de renovación, un sector plural, un sector que permite que todo el equipo técnico que se integra junto conmigo, porque esto es un trabajo de equipo, donde Pancho Faig, como coordinador del programa de Sumar, sigue coordinando la gestión de un equipo técnico muy potente que presentamos ayer, donde está el subcoordinador del GACH, Juan Gil, donde está Luciana Maceo, especialista en microeconomía, donde hay muchas personas más, Muma Sebática, Martín Ambrosio y Mariano Aramberri, no los puedo mencionar a todos, Juan Vidi es especialista en agro. Hay un montón de gente en ese equipo que trabajó en propuestas muy serias y que hoy también encuentra su lugar en Alianza País, porque Alianza País abre los brazos y dice: recibimos e integramos y trabajamos en conjunto con un montón de gente. Y abre los brazos también para incorporar el Movimiento Nacional de Rocha. ¿Y con quién me encuentro en Alianza País? Que también es un factor para mí muy importante. Me encuentro con Alianza Nacional, que me acompañó toda la campaña de precandidata a la presidencia. Me encuentro con Seba Andújar, que me acompañó toda la campaña de precandidata a la presidencia. Incorporo junto conmigo y con nuestro equipo al Movimiento Nacional de Rocha. Es decir, estamos ya en un gran equipo de renovación moderno que va a ser la columna fundamental para darle a Álvaro Delgado la mayoría parlamentaria en octubre, y va a ser una columna fundamental para que ganemos la elección en noviembre. Pero a ver, para terminar de entender, su crisis con el herrerismo, su alejamiento del herrerismo se da por una posición en la lista del Senado. Y su incorporación a Alianza País no tiene en cuenta qué lugar le asignan en la lista del Senado. Entonces, ¿cómo es eso? Y Emiliano, viste que entonces lo que es el valor de la palabra, el compromiso, la manera de trabajar, la modernidad, generosidad, la apertura a los nuevos equipos, la integración a un trabajo donde todos somos considerados, eso es lo que me integra hoy a Alianza País. O sea, usted encuentra en Alianza País valores que en el herrerismo no estaban, o que usted no localizaba, no identificaba, ¿no? Yo insistís muchísimo con el herrerismo. Es que yo tengo grandes compañeros en el herrerismo, recorrí con ellos durante casi 2 años, les tengo mucho cariño, hay gente muy valiosa, así que acá yo te cuento el por qué me integro a Alianza País, no te voy a decir cosas negativas del herrerismo. Y para terminar, yendo, no sé, a lo que podríamos llamar ideológico, hasta hace pocos días usted se sentía, entre comillas, herrerista. Usted procuraba ser la principal referente del herrerismo en el Senado. Ahora se integra Alianza País. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No hay diferencias entre un grupo y el otro en cuanto a su sustancia, su ideología, su perfil dentro del Partido Nacional? Mirá, la riqueza que tiene Alianza País, y yo lo hablé mucho con Javier García, con quien estuve conversando muchísimo en esta jornada, estuve recorriendo Montevideo, Canelones, él es el líder del movimiento. La riqueza de Alianza País es su pluralismo, y es el cómo se integran allí no solamente mujeres y hombres, sino gente joven, gente de trayectoria, gente de todo el país, y gente muy diversa, del herrerismo, del wilsonismo, de distintas corrientes. Yo voy a seguir defendiendo en la parte económica, y esto ayer lo hablamos también, porque además de
cumplir un rol en lo metropolitano, yo voy a cumplir un rol en dar el debate económico dentro de Alianza País, yo voy a seguir defendiendo las ideas económicas liberales, como las que presenté después del 30 de junio y como las que tienen una continuidad con las presentadas en el programa económico de Sumar. O sea, esa matriz herrerista, entre comillas, y esa matriz liberal la traigo conmigo. Una no puede. Con usted. Exacto, por supuesto. Esa matriz es la que nos hace hablar, por ejemplo, de la importancia de reducir el costo de vida en Uruguay, que fue uno de los pilares de nuestra campaña y que hace poco en la sede, junto a Álvaro Delgado, junto a Diego Labat, quien será el ministro de Economía, y junto al equipo económico, presentamos las nuevas medidas de reducir el costo de vida que le van a representar a todos los uruguayos, que van a poder, cada hogar, gastar entre 2.500 y 3.000 pesos menos por mes. Es un montón, Emiliano. Llegamos a ese número con medidas liberales, medidas que implican liberalizar importaciones, medidas que implican liberalizar combustibles, medidas que implican dar nuevos permisos para que los pequeños comerciantes en frontera puedan importar y que implican ser liberal desde todo punto de vista. Y eso es lo que garantiza que el bolsillo le rinda más a los uruguayos y que cada familia en Uruguay se ahorre entre 2.500 y 3.000 pesos por mes a partir de que asuma el nuevo gobierno. Así que en esa trinchera me van a tener siempre. O sea que esa es su área. Es mi área económica. Luego tengo toda mi área política con este conjunto de técnicos que están en salud, en urbanismo, en vivienda, en emprendedorismo, en turismo, en agro, en derecho administrativo, en reducción de costos del Estado. Tenemos un equipo técnico muy potente que ayer estaba ahí respaldándome y trabajando en conjunto para seguir haciendo propuestas. Pero en particular, si usted se mira a sí misma como senadora, entiende que a la bancada de Alianza País le aporta este perfil. Bueno, el perfil económico, por supuesto, es mi perfil matriz, pero es un perfil que estaba faltando en Alianza mucho. País, que le viene bien a Alianza País, justamente. Ellos tienen mucho interés en que yo desarrolle ese perfil económico como participante de la bancada, sin lugar a dudas, y que también desarrolle un perfil metropolitano, profundizando ese trabajo del Centro de Estudios Metropolitano, y la metrópolis se va extendiendo cada vez más, porque ayer hablábamos en la presentación y Javier decía, bueno, hay que tomar en cuenta San José, Montevideo, Canelones y Antía, intendente de Maldonado, decía, bueno, y Maldonado y el sur de Florida, es decir, todos aquellos centros metropolitanos del país que tienen que resolver problemáticas comunes, como ser el transporte, como ser el cómo se va mejorando desde el punto de vista urbano las posibilidades de acceso a la vivienda, como ser el cómo compatibilizar que personas se atiendan en centros de salud. Ayer hablaba Javier García de la cantidad de gente que vive en Ciudad de la Costa y cómo se puede necesitar un nuevo hospital. Tenemos que atender temas que tienen que ver con la zona metropolitana también. La verdad, nos estamos sintiendo muy cómodos, muy bienvenidos con todo el equipo, estamos muy entusiasmados y nos van a tener trabajando en estos 40 días. Justo hoy, mira, nos integramos a la 40, con Alianza País, y quedan 40 días para las elecciones legislativas y nos van a tener estos 40 días trabajando. ¿Usted va a hacer campaña entonces en esta zona del territorio? Vamos a priorizar la zona metropolitana y tengo un montón de compañeros del interior que ya me pidieron, ayer ya me comprometí con Tacuarembó, con Rocha, con Durano, con Flores, pero nos pidieron que con el equipo le diéramos mucha prioridad a la zona metropolitana, que es tan importante, porque además en la zona metropolitana, Emiliano, además del trabajo del gobierno nacional, que ha sido muy intenso, tenemos grandes carencias por parte del Frente Amplio en los gobiernos de Montevideo y en los gobiernos de Canelones, y nosotros tenemos que ir fortaleciendo también nuestras propuestas rumbo a mayo de Montevideo y de Canelones para poder recuperar el gobierno en estos departamentos y darle más soluciones a las personas que viven en la zona metropolitana. Quedó claro más temprano que el camino por la Intendencia de Montevideo ya no es el suyo. Es más, no podría ser. No podría ni siquiera hacerlo. No podría ser candidata si quisiera, porque, de acuerdo a la legislación vigente, al haber sido candidata en las internas por un partido Nacional, no puede en las departamentales ser candidata por otro, la coalición republicana, ¿no? Pero sí, digamos que usted va a seguir con su equipo al costado de ese otro emprendimiento, digamos, de ese otro proyecto que es el de la campaña electoral, tanto en Montevideo como en Canelones, dice usted, en los dos lugares.
La zona metropolitana nosotros la definimos como San José, ahí tenés Ciudad del Plata, San José, Montevideo, Canelones. Vamos a hacer un profundo trabajo político en estos 40 días que quedan en esa zona, defendiendo al gobierno, contrastando con el Frente Amplio, que es muy importante. Mirá, yo hoy, Emiliano, antes de entrar al programa, pedí que me imprimieran las prioridades para gobernar que indicó el Frente Amplio. Son 7 hojas. A ver, necesitamos más seriedad. Yo acá tengo el programa único del Partido Nacional. Es un libro profundo, lleno de propuestas realizables, medidas, concretas, con más de 100 páginas. 7 hojas es la propuesta del Frente Amplio. Yo realmente... Son 48 medidas, esas son las que bueno, medidas que son un número que dice 1, estabilidad económica y crecimiento. Y dice 4 frases. Eso es una propuesta de gobierno. El Frente Amplio da muchas promesas sin certezas. Nosotros nos la jugamos por los uruguayos y damos propuestas concretas, serias, realizables, medidas. Le decimos a la gente lo que vamos a hacer. Esto es un tema muy serio. Nos jugamos el futuro de los uruguayos. Nos jugamos no retroceder. Mi compromiso, mi resiliencia, la resiliencia de todo mi equipo, el compromiso y la responsabilidad de todo nuestro equipo es porque precisamente lo que nos jugamos es algo muy importante, que es el futuro de todos los uruguayos. Sí, el documento este que se dio a conocer ayer es, por lo que dijeron las autoridades del Frente Amplio, la respuesta a lo que estaba pendiente, justamente, ir bajando a tierra, ir 7 poniendo hojas, en términos más concretos las bases programáticas, que es un documento enorme. 7 hojas para gobernar 5 años un país. ¡Qué falta de seriedad! Yo realmente, qué falta de seriedad para con los uruguayos. En 7 hojas resumen cómo gobernar un país. En frases que yo realmente lo pude leer rapidísimo, como son solamente 7 hojas. Imagínate, se lee con mucha rapidez. Hay una frase que es genial, que dice respecto al sistema tributario, ¿no? Es importante porque se la tenemos que leer a la gente. Es muy importante revisar esquemas fiscales para adaptarlos a un nuevo contexto tributario mundial, con una estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? No se entiende, no se sabe qué es. ¿Sabés lo que yo decodifico? Van a llenar de impuestos a las empresas, que son las que generan empleo. Entonces hay que saber leer entre líneas, porque como no lo aclaran, va a haber que leer entre líneas todo el programa. Las 7 hojas. Eso no es un programa. Ayer casualmente en ese lugar de este estudio estaba sentado el senador Mario Vergara, expresidente del Banco Central, exministro de Economía, que a propósito de planteos como el que usted hizo recién, de que el Frente Amplio no da certezas, respondía, pero entonces quien dice eso no conoce lo que fue la gestión que el contador Danilo Astori encabezó durante 15 años con los equipos económicos de los gobiernos de Frente Amplio. Mario Vergara era el que decía que había que sostener los platitos chinos para ver qué hacía entre el déficit fiscal, la inflación y cómo sostenía el atraso cambiario que se generó bajo su mandato también en la gestión del equipo económico. Hay que tener realmente responsabilidad para hablar de temas económicos. Nosotros tenemos que... Los números no mienten. Nosotros tenemos que ver cómo el Frente Amplio entregó el país. Frente Amplio entregó el país con una destrucción de 60.000 puestos de trabajo, con un déficit fiscal que estaba a un nivel que estaban a punto de quitarnos el grado inversor, con una situación de extrema vulnerabilidad, con personas que inmediatamente se inició la pandemia cayeron en mayor vulnerabilidad por cómo las había dejado el Frente Amplio. Entonces, vamos a recordar las cosas como son. Entonces, habiendo destruido 60.000 puestos de trabajo, habiendo mantenido la inflación siempre por encima del rango meta, es decir, no haber cumplido nunca con la inflación que se había dicho. La inflación es muy importante, es lo que le permite tener poder de compra
a los asalariados. Nunca lograron bajar la inflación a los mínimos que la bajamos nosotros. Entregaron el país con el déficit fiscal muy elevado y con riesgo de bajar nota en grado inversor. Destruyeron 60.000 puestos de trabajo y de hecho, precisamente porque la gente muchas veces vota con el bolsillo, fue que la gente eligió cambiar el gobierno. Por lo tanto, creo que antes de hablar de la gestión económica de Azucena Arbeleche y de todo el equipo hay que recordar eso. Esta gestión económica tiene una creación de más de 100.000 puestos de trabajo, tiene la mejor nota de calificación de deuda en la historia del Uruguay. ¿Eso qué quiere decir? Que los que nos miran desde el exterior dicen qué bien que se está gestionando las finanzas y la economía de este país, porque nadie te regala una calificación de deuda. Eso es muy importante entenderlo. Y tenemos la mejor calificación de deuda de la historia del Uruguay. Tenemos empresas que llegan a invertir, que crean trabajo. Tenemos la menor inflación en los últimos 20 años. Ahora sí, la inflación está en el rango meta. Damos certezas permanentes. Queda abierta la discusión a propósito del documento que presentó ayer el Frente Amplio. Va a ser tema 7 claramente páginas. En los próximos días en el programa. Bueno, ahora nomás dentro de un rato en la tertulia incluso también. Como suele ocurrir a esta altura de la entrevista, me quedan 2 o 3 preguntas para quien está allí en la butaca, para el invitado, la invitada en este caso. Enseguida completamos el reportaje. Economista Laura Raffo, yo decía, me quedan un par de preguntas, sí, por lo menos dos concretas. A propósito de las decisiones que usted ha tomado en estos días, ¿por qué Alianza Nacional y no Aire Fresco? Porque desde Aire Fresco, el sector creado en su momento por el propio presidente de la República y que hoy comanda Álvaro Delgado, también hubo ofrecimientos después que se produjo su situación de incomodidad con el herrerismo, ¿no? Usted tuvo conversaciones también, entonces. Yo conversé con todo el partido y estoy muy agradecida, Emiliano, de las expresiones de valoración públicas, incluso lo charlé con Álvaro, que él públicamente declaró, Laura es un activo para el partido, queremos a Laura en el equipo. La verdad que yo me sentí muy protegida por mi partido, todo nuestro equipo se sintió muy valorado y tomamos la decisión de integrarnos a Alianza País precisamente por lo que te comentaba en el bloque anterior. Vimos que para la totalidad del equipo significaba integrar un sector moderno muy plural, donde también nos reencontrábamos con gran parte de quienes habíamos hecho campaña los últimos 2 años. Uh-huh. Y allí ya estaba parte del equipo que había trabajado en conjunto con nosotros. Entonces creo que fue como una integración muy natural también. Uh-huh. No, pensé que podía estar de por medio, bueno, justamente, ¿no? El hecho de que usted compitió con Álvaro Delgado, el hecho de que Álvaro Delgado designó a Valeria Ripoll como candidata a vice, que esos podían haber sido factores que decantaran la decisión para este otro lado, para el lado de Alianza País, ¿no? Álvaro es nuestro candidato a presidente y ayer nos acompañó en el lanzamiento y nosotros estamos todos encolumnados para que Álvaro sea el próximo presidente de la República. Así que nos van a encontrar trabajando todos juntos. Y por último es la pregunta a propósito de usted y su proyecto político. Ya quedó claro, lo dijo más de una vez en esta entrevista, se va a dedicar a esto, este es su futuro, pero ¿cómo? Porque usted ahora se integra a Alianza País. ¿Qué quiere decir eso? Usted venía construyendo un ala nueva, un espacio nuevo en el Partido Nacional, cuando saltó de lo departamental a lo nacional. Ahora mismo dice que se integra a Alianza País con su equipo, habla todo el tiempo de su equipo, sobre todo un equipo de técnicos, ¿no? Sí. ¿Eso qué es? ¿Es el germen de un grupo, de una agrupación? ¿Cómo hay que entenderla a usted de ahora en adelante? Sí, soy difícil de entender. No, pero ¿usted va a liderar un grupo nuevo dentro de Alianza País? Yo creo que precisamente Alianza País tiene esa riqueza de que lo integramos personas y equipos múltiples, porque por un lado está todo lo que creó Javier con la 40, luego está el grupo de los intendentes, con Sergio Botana, con Antía, está Alianza Nacional, con el Guapo, que ya veníamos trabajando juntos, ahora también está el Movimiento Nacional de Rocha, está todo nuestro equipo técnico, y precisamente también es un sector
que es nuevo desde ese punto de vista. Todos los que allí estamos venimos trabajando en política desde distintos tiempos, algunos desde hace más de 30 años, yo hace alrededor de 5, pero precisamente todos confluimos en un sector que efectivamente termina siendo un sector nuevo, porque por algo se llama Alianza País, es un nuevo nombre para un nuevo sector donde confluimos personas muy plurales de todo el partido. ¿Pero eso significa que los distintos grupos diluyen sus fronteras, digamos? Y bueno, estamos trabajando en equipo, eso es lo importante. Nosotros estamos trabajando en equipo y ahora en los próximos 40 días nos vamos a enfocar en comunicar nuestros números de lista para tener el respaldo de la gente y para poder representar a la gente. Somos meros representantes de los uruguayos. Cuando le pedimos a un uruguayo o le pedimos a un montevideano que vote la lista 40 para acompañarnos, le estamos diciendo queremos representarte a vos. Cuando le pedimos a un canario que vote la lista 3340, lo queremos representar a él. Y así sucesivamente en cada punto del país donde vamos a comunicar nuestros números de lista para que puedan acompañar el Senado y los diputados de este sector Alianza País, para que podamos tener una representación parlamentaria importante y poder llevar adelante todos estos, con la continuidad de rumbo de este gobierno y la profundización de los cambios. Pero por eso, la duda era, ¿usted va a tener un grupo propio dentro de Alianza País o no? Somos un equipo, hoy somos todos un equipo. Alianza País es todo un equipo. Y sí, claro, que nos integramos desde distintos orígenes, pero somos un equipo, claro. Laura Raffo, gracias por visitarnos esta mañana. Muchísimas gracias.